Hola. Bueno, vamos a retomar la segunda sesión, como os decíamos esta mañana, magistral de esta mañana. Entonces, esta presentación veréis que tiene algún punto en común importante con lo que se ha adelantado en la anterior, compra pública innovadora, y había un epígrafe, un punto donde se hablaba de vigilancia tecnológica, anticiparse al mercado, anticiparse a lo que van a ser los estándares a la vuelta de 3 años, 5 años, de por dónde van las tecnologías, de manera que desde la Administración Pública se puedan adelantar también posicionamientos o decisiones de compra estratégica. En este sentido, contamos esta mañana con Ana Morato. Ana Morato, que es la directora general de la Fundación OPTI, Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial, que inicialmente fue un proyecto, ¿verdad?, hace ya casi 15 años, un proyecto del Ministerio de Industria que se empezó a desarrollar en esta escuela, con el que yo tuve algún contacto, alguna relación desde la Comisión Europea, pero que fue creciendo y se ha convertido en la gran referencia española en temas de prospectiva. En su día estaba la ANEP, ¿verdad?, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que no llegó a hacer nada de prospectiva, yo creo que allí con Beatriz y compañía, Beatriz Presmanes, pero el lanzamiento de OPTI, que empezó como un proyecto en torno al que se nucleaban iniciativas, pues ha ido creciendo, desarrollándose, posicionándose, no ya a nivel nacional, sino, como os contará Ana Morato, a nivel internacional. No solamente desarrollan su actividad aquí en España, sino que participan en foros europeos, en foros incluso de Naciones Unidas, en países como Colombia, Brasil, etcétera. La idea es que Ana nos pueda hacer una traslación de sus últimas proyecciones en temas de tecnología en general, abiertas, sin entrar muy en detalle en ninguna en concreto o en particular, más que como ejemplos, y que nos permita también tener una introducción a qué es esto de la prospectiva y qué podemos esperar de ella. A lo largo del curso, de todas maneras, es algo que se va a seguir desarrollando en alguna de las semanas online. Por favor, Ana, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar de prospectiva, pero de prospectiva como herramienta para acercarnos al futuro. Sobre todo vamos a hablar del futuro. ¿Algo alto? Ya, gracias. Pero sobre todo vamos a hablar de futuro, de qué es lo que nos espera. Y vamos a hablar de ello como un input de reflexión para que todos pensemos que las cosas no son inamovibles, que el futuro se construye desde el presente y que podemos manejarlo y utilizar determinadas herramientas. He dividido la presentación en 3 bloques porque, bueno, casi 2 horas dan para mucho. Lo primero, sobre todo, es hablar de prospectiva como herramienta para la planificación y para la innovación. Este es un máster de innovación y la prospectiva es la herramienta, una de las herramientas que nos pueden ayudar a ver dónde tenemos que innovar ahora para estar mejor posicionados en el futuro. Quiero presentaros una serie de tendencias globales de diferentes ámbitos, del ámbito de la economía, del ámbito de la tecnología, del ámbito de la automatización, de estilos de vida, porque ante todo lo que quiero es haceros pensar que estamos en un mundo en permanente cambio y que en la medida en que seamos capaces de adaptarnos a ese cambio, triunfaremos más en ese mundo. Y por último, era hablar de las 50 tecnologías clave que van a marcar ese futuro. No sé si nos dará tiempo o si no lo pasaré muy rápidamente. Bueno, hablando de la prospectiva, esta es una frase que se dijo hace muchos años, que cualquier viento es bueno para el navegante que no sabe a dónde va. Si no sabemos cuántas veces oímos a políticos que decimos, me están diciendo algo, pero me están causando incertidumbre porque pienso que no saben dónde va. De alguna manera, creo que en la medida en que seamos capaces de vislumbrar hacia dónde va ese futuro y trazar el mejor camino para alcanzarlo, sabremos dónde iremos y sabremos manejar la nave de nuestras vidas, la nave de nuestro país y la nave del mundo, en una palabra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues está cambiando, pero además yo ya no me gusta, está ahí la palabra crisis, pero no me gusta hablar de crisis, porque crisis es ahora y aquí en nuestro país. Si tú te vas a Perú no están en crisis, si tú te vas a Vietnam no están en crisis.
Lo que estamos viviendo es un cambio radical de paradigma de lo que ha sucedido en los últimos 40 años, yo diría que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a el momento en que nos encontramos. Un momento en el que si hay una palabra importante es incertidumbre. Y bueno, ya luego veremos cómo la perspectiva trabaja en el nivel de la incertidumbre. El tema de globalización, yo a veces más que globalización diría chinización. Cuando yo era pequeña en la biblioteca de mis padres había un libro que decía, el título era "Cuando China despierte, temblará el mundo". China ha despertado y ese es el temblor que tenemos actualmente en Occidente. Y es un mundo donde las claves, ¿cuáles son? Las claves son el dominio de la tecnología, la respuesta rápida a los mercados, procesos de innovación. Innovación no solo es tecnología, es innovación en modelos de gestión, en muchos, para ganar competitividad y ganar competitividad de la mano del conocimiento, que ahora un poco hablaremos. Mirar, avanzamos hacia un mundo, el mundo hasta ahora, hasta la caída del muro de Berlín, era bipolar. Había dos grandes bloques que eran los que manejaban el mundo y bueno, todos estábamos alineados en un bloque o en otro y la cosa funcionaba. Había áreas de influencia de un bloque de otro, la cosa funcionaba. Ahora el mundo es multipolar. Va a haber determinados bloques de poder diferentes, con diferentes intereses y eso es una de las cuestiones que nos hace sentir esa incertidumbre en el que estamos viviendo ahora. Pero además en este mundo multipolar los estados están avanzando como pueden, pero el poder con mayúsculas es el que está galopando, y eso lo vemos en la Unión Europea. La Unión Europea se reúne, hace un acuerdo, pero al día siguiente vemos que ese acuerdo no ha tenido una efectividad sobre lo que ellos pensaban que iba a tener, porque hay unas fuerzas más importantes que están haciendo que el poder de los estados baje. Diréis, ¿y qué tiene que ver esto con la innovación? Bueno, innovar es conocer el entorno en el que nos estamos moviendo, el entorno geopolítico, el entorno social, el entorno estratégico. Y es un orden que va a estar dominado, y ya lo está, por muchos actores de todo tipo, multinacionales, redes sociales, medios de comunicación, grupos terroristas, bueno, no sé si se me olvida, los famosos fondos de inversión, los famosos mercados. O sea, esos son ese poder del que estoy hablando. En el año 1000, Asia representaba, creo que era, tengo aquí el dato exacto, el 70% de la economía mundial. Europa solo era el 15%. O sea, hace 1000 años China y Asia ya era un continente con mucho poder económico, pero estaba cerrado en sus fronteras. Esa era la gran diferencia con ahora. En el año 1800 me parece que también era el 50 y tantos %, ¿no? En el 2030 China será la primera economía del mundo, pero además su PIB habrá alcanzado al de Estados Unidos bastante antes. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Y cambia las reglas del juego por algo que he puesto ahí, porque es la primera vez en el que desde la revolución industrial el poder económico no va a estar en Occidente. Occidente tiene una cultura común, que es la cultura judeocristiana, que ha marcado nuestra manera de estar en el mundo. La cultura asiática es otra. Yo estuve el año pasado en... ¿Sí? Sí, a ver, esto es una extrapolación de lo que está ocurriendo ahora. En la economía, la extrapolación se está demostrando día a día que falla. Es decir, esto es una extrapolación que puede ser que falle miserablemente. ¿Cómo podemos prevenirnos contra este tipo de extrapolaciones? Que son en muchos casos, en economía especialmente, son fallidas. Bueno, evidentemente hay que tener en cuenta otra serie de factores, no solo los extrapolables. Lo de China, dirás, es una extrapolación, pero es una tendencia que se va a romper, pero se va a romper más adelante, no de aquí a los próximos 8 años. De aquí a los próximos 8 años, salvo que haya un cataclismo, es difícil que se rompa. Pero bueno, evidentemente, tómalo así. En este caso sí que es una extrapolación en cuanto a datos económicos, porque es hacia donde está yendo ahora mismo el mundo. Bueno, lo que os decía, el término BRIC de Brasil, Rusia, India y China ha quedado ya obsoleto. Ahora mismo hay otros actores, países en el mundo que están surgiendo, emergentes y que van a tener mucho peso.
pues podemos hablar de Malasia, podemos hablar de Vietnam, podemos hablar de Colombia, en América Latina. Son economías que están creciendo y que además van a competir fuertemente con nosotros, ¿no? Y además lo que aparecen son actores regionales. Bueno, pues Turquía va a tener un cierto protagonismo en el área de Oriente Medio, Brasil, por supuesto, en el área de América Latina. Pero por otro lado, cuando se habla de pobres y ricos, antes se hablaba de pobres y ricos en cuanto a hemisferios, en cuanto a países, hacia donde van las tendencias es que esa diferencia entre pobres y ricos va a estar dentro de un mismo país. O sea, dentro de un mismo país es donde vamos a vivir esas diferencias. Si tú te vas pues a China, tienes bueno, pues, los mayores avances, pero también la mayor pobreza, pero lo mismo pasa en Brasil. Desgraciadamente, lo que se vislumbra es que en lugar de ser el modelo europeo en el cual más igualdad y una clase media más potente es lo que ha predominado y por lo que todos hemos luchado, la tendencia es que ese nivel entre pobres y ricos va a estar bueno, más en casi todos los países. Por otra parte, Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales están perdiendo peso. Es el momento en que más necesitamos esos organismos multilaterales en este mundo globalizado, pero son estructuras que desde que se crearon hasta ahora se han burocratizado, bueno, no están dando respuesta a lo que necesita esta sociedad cada vez más cambiante. Y se está reconfigurando la producción a nivel mundial. En este momento, y ese es dato actual, 1 de cada 2 máquinas herramientas la compra China. Eso quiere decir que China es la gran factoría del mundo. Y todo eso está teniendo una serie de efectos en nuestro país, efectos como decía, el cambio de actores en la economía mundial, un aumento tremendo de demanda de materias primas, con todas las consecuencias que ello puede tener. Paralelamente está apareciendo una clase media cada vez más grande, en torno se calcula a los 1.000 millones de personas. Esto quiere decir que son nuevos mercados muy importantes a los que hay que abastecer, y mercados además que ya no están solo marcados por lo que sería poder adquisitivo, sino que cada vez hay más segmentos en función de estilos de vida. En función de cómo sea nuestro estilo de vida, son mercados globalizados y por segmentos, y eso cambia también las estrategias de las empresas. Mayor competencia internacional, evidentemente, más oportunidades para las economías emergentes y en las economías emergentes. Y paralelamente se puede producir, y ya está habiendo alarmas, de un cierto proteccionismo, sobre todo de los actores económicos que han dominado la economía mundial durante los últimos 50 años y que se ven ante una situación de invasión importante, ¿no? Retos. ¿Cuáles serían los retos? Los efectos del cambio climático. Vamos hacia un mundo desertizado. España tiene muchos riesgos de tener una gran parte de su superficie desertizada y bueno, pues ese es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad, ¿no? Los flujos migratorios cada vez van a ser más importantes y bueno, pues eso hay que saberlo manejar, yo diría. Y cuando hablo de flujos migratorios, son flujos migratorios de mucho tipo, desde personas de países con economías más subdesarrolladas que van a países desarrollados, pero desde jóvenes, lo que estamos viviendo ahora, gente muy preparada que va a economías emergentes, refugiados políticos. O sea, es un mundo en el que las mercancías y las personas se mueven con mucha más facilidad y eso pues puede proporcionar, por lo menos nos tiene que dar que pensar, ¿no? El agotamiento de materias primas y fuentes de energía como consecuencia, por supuesto, de lo que comentaba antes, de ese uso. Puntos geográficos vulnerables. En este momento todo lo que es Oriente Medio es un punto muy vulnerable, con grandes problemas que nos puede repercutir. Siria es el campo de batalla de una guerra mucho más profunda. Nuevas reglas de juego económicas, como decía, pues ya no es nuestro mundo occidental el que está marcando las reglas económicas, donde los temas de seguridad de los trabajadores, de protección al medio ambiente y todo esto, pues en otros países eso no es así.
Yo estuve el año pasado en Vietnam y desde luego os puedo decir que la manera de trabajar de esta gente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y están creciendo al 8%. Nuevos indicadores, ya lo hablaremos ahora. Tenemos que avanzar hacia un nuevo PIB. El PIB, como está establecido, no tiene sentido. Necesidad de seguridad alimentaria para todos, homogénea. Control del terrorismo internacional, búsqueda de nuevas fuentes de energía. Y paralelamente a esos retos hay unas oportunidades. Las oportunidades están en todo lo que sería el desarrollo del almacenamiento de energía y la eficiencia de redes. Luego cuando veamos temas más tecnológicos aparecerá. Desarrollo de nuevos materiales. Necesidad de satisfacer ese consumo interno en países emergentes. Los países emergentes cada vez están demandando, bueno, más, son tremendamente consumistas. Tecnología al servicio de los problemas sociales, de la escasez de recursos, de la seguridad y de una nueva generación del ocio. La tecnología cada vez tiene que estar más unida con lo que quiere la sociedad, con las demandas de la sociedad. No es crear tecnología por crearla, sino asociada a demandas sociales. Las cadenas de valor cada vez van a estar más distribuidas en todo el globo, o sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar en coordinación con empresas que trabajan en todo el globo. En la medida que una empresa, una industria en este caso, sepa incorporarse en esas cadenas de valor global, tendrá bueno, muchas más capacidades de competir. Entre el 2020 aproximadamente podrá haber 70 dispositivos por persona conectados a Internet. Bueno, todo eso es un desafío tremendo en cuanto a contenidos, en cuanto a nueva forma de estar en el mundo. Dotar de inteligencia todo, que luego ya lo comentaremos, y un nuevo negocio que se abre en torno al cloud computing. El cloud computing no es solo abrir una carpeta que yo comparto con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, es mucho más, es una fuente de nuevos servicios y de nuevos negocios. Como decía, la tecnología al servicio de problemas sociales, de los problemas del agua, de los problemas de la energía, de la salud, de la alimentación y cada vez más, y en todos los estudios, por ejemplo, que hacemos nosotros en prospectiva, cuando iniciamos nuestra actividad en el 98 hacíamos una prospectiva muy tecnológica. ¿Hacia dónde van las tecnologías? Hombre, tecnologías que respondiesen a retos de la humanidad, pero nuestro foco era la tecnología y solo hablábamos de ella. En los estudios actuales tenemos que hablar de tecnología, pero tenemos que hablar de sociología, de usos sociales, tenemos que hablar de aspectos, por supuesto, geopolíticos, de aspectos medioambientales. El mundo cada vez es más complejo, todo está interconectado y no puedes tener una visión parcial cuando intentas explorar el futuro. Algunos retos de la economía mundial. Bueno, esto es extrapolación, sí es extrapolación. Evidentemente, Estados Unidos está haciendo una política de reindustrialización muy importante. Hollande ya ha anunciado un ministerio de reindustrialización porque Occidente se está dando cuenta de que está perdiendo absolutamente el control en el campo industrial. Pero si sigue la tendencia en el 2020, lo que es la industria más pesada puede haber desaparecido de Occidente. Si bien bueno, se fabricará aquí lo que los costes de logística sea más conveniente fabricarlo más cerca del lugar de consumo. Es que le he dado. La mayoría de los puestos de trabajo de sectores que compiten con China, pueden haber desaparecido, y digo que compiten sobre todo en precio, no que compiten en conocimiento, y también en conocimiento, pero bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y hablando del conocimiento, pues es los nuevos modelos. Yo siempre pinto cuando hablo de esto, bueno, con más detalle, pinto dos triángulos, cómo era la industria antigua y cómo es la industria moderna. En la industria antigua tenían grandes activos físicos, grandes fábricas y demás, tenían un inmovilizado importante, un acopio de productos ya hechos y de materias primas, y al final lo que era el valor del conocimiento, de la marca, del I+D, de tal, era muy pequeño, era el vértice de ese triángulo. Actualmente en las empresas modernas el triángulo está invertido.
prácticamente no hay activos físicos, no hay inmovilizados, y donde está el gran valor es en lo que sería, pues, lo que decimos, intangibles, es patentes, es el valor de la marca que yo tengo, son las grandes bases de datos que puedo manejar, es mi capital humano, es mi red, es mi capacidad de conexión con grupos y con empresas que están alrededor del mundo. Y ese es el nuevo modelo de negocio, el que no se entienda así y va a competir mal, ¿no? Y esta evolución va a intensificar más las desigualdades también dentro de los países, porque los que entiendan ese modelo de negocio y estén en esa base de la pirámide invertida van a tener trabajo y se van a mover en todo el mundo. Los que sigan bueno, pues con unas capacidades mucho más limitadas lo van a tener más difícil, y esa es una realidad que ya lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esos nuevos modelos, ¿a dónde nos llevan? Pues una orientación más a productos y a mercados, es una orientación mucho más al cliente. O sea, yo tengo que estar pensando permanentemente en hacia dónde va la tendencia del mercado y el cliente para adaptar mi producto a esa demanda. Tengo que estar al tanto de la tecnología, cómo va a evolucionar para yo aplicar la mejor tecnología, y además moverme. Yo cada vez más hablo menos de sectores, porque el concepto sectorial está ya siendo caduco. Si pensáis en Acciona, ¿en qué sector está Acciona? Pues en muchísimos, ¿no? Tenemos que hablar de empresas no de sectoriales, sino de empresas competitivas o no, de empresas con capacidad de conectarse al mercado o no, de empresas con capacidad de desarrollar y asimilar tecnología o no, ¿no? Hay, por un lado, fragmentación, integración de empresas en esas cadenas de valor global. Avanzamos hacia un nuevo modelo de capitalismo, bueno, que a veces se llama karma capitalismo, y es una manera de competir en las empresas a través de la cooperación, no a través de la competición. Hay un coche, un ejemplo muy tonto, pero hay un coche que, no sé, es el Peugeot 104, tiene diversos, o sea, es el mismo modelo, lo tiene Peugeot, lo tiene Toyota y lo tiene, me parece que es Citroën. Es el mismo coche, está hecho conjuntamente y luego cada uno le pone un detallito. Este es un ejemplo de lo que sería un producto hecho de competición, ¿no? Y ese es un nuevo modelo también al que se está tendiendo, bueno, con muchas, o sea, si tomas la tendencia parece que no, pero si ves señales de cambio que están apareciendo, sí. La empresa en red es una empresa mucho más flexible, con capacidad para cooperar con empresas de todo el mundo. Multisectorialismo, ya decimos que todos pueden vender casi de todo, siempre y cuando sepan adaptarse a ese mercado, era lo que hablaba antes, ¿no? Y en esa economía pues es la innovación colaborativa, una innovación abierta, que yo estoy innovando no solo, o sea, antes como eran los departamentos de I+D, pues eran departamentos propios de la empresa y además departamentos que estaban hasta aislados del resto de la empresa, eran señores sesudos que bueno, pues estaban buscando los mejores desarrollos, las mejores innovaciones, ¿no? Después ese departamento se fue integrando, por supuesto, con la empresa, pero bueno, en la actualidad ese departamento con lo que está integrado es con sus proveedores, es con empresas de otro tipo, incluso empresas de su propio sector, es con los clientes, o sea, es un tipo de innovación completamente diferente de la que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Desaparece en el límite, como decía, entre industrias y mercados, es mucho más complejo, o sea, en las nuevas cadenas de valor, si no somos capaces de integrar al consumidor final en nuestra cadena, no vamos a estar, bueno, a avanzar y a ser competitivos. Y luego, bueno, el famoso emprendedurismo, que después hablaremos un poco más qué se entiende por ese emprendedurismo. Y en todo este mundo, ¿qué papel juega la prospectiva? Yo siempre digo, bueno, desde tiempos inmemoriales el hombre ha tratado de adelantarse al futuro. Bueno, pues el oráculo de Delfos era un ejemplo, o los que echaban las cartas, o bueno, con unos métodos bastante, no sé cómo decirlo, sui generis desde el punto de vista actual, ¿no? Pero bueno, el futuro no está escrito, el futuro somos nosotros los que cada uno podemos imaginarlo y podemos construirlo. Podemos
intentar pensar qué es lo que puede pasar, intentar pensar dónde queremos estar y trazar el camino para ello. A eso es a lo que nos ayuda la prospectiva. No es una ciencia, por supuesto, infalible, pero sí nos ayuda a crear ese futuro desde el presente, siendo capaz de imaginarnos hacia dónde va, ¿no? Y por eso, bueno, pues en este proceso de cambio entendemos que, y se entiende en todos los países, la prospectiva como una herramienta fundamental. Desgraciadamente en nuestro país no está así interiorizado. Entre las grandes empresas sí, la hacen ellos. La pequeña empresa está en el día a día, no es capaz de luchar y de imaginarse cómo puede ser el futuro, no ve a largo plazo, ve siempre en el corto plazo. Y la administración no termina de entenderlo. Esa es una realidad. No termina de entender que, aunque yo le plantee en un estudio un escenario que puede que no le guste, bueno, eso es un elemento de reflexión, ¿no? Si no le gusta, los gobiernos tienden a apartarlo. Y tengo una experiencia reciente, además, ¿no? Pero la prospectiva no es algo que se haga en un gabinete, no es algo que se haga, bueno, pues no es la consultoría tradicional, aunque tiene herramientas de la consultoría. Sobre todo es un proceso de reflexión colectiva. Prospectiva lo que hacemos son procesos muy participativos donde involucramos a muchas personas que se supone expertas en determinados ámbitos, y además cruzamos la opinión de personas de diferentes procedencias. Eso es muy importante, no preguntas solo al experto en algo porque te va a dar al final siempre una visión un poco sesgada, sino que lo que es fenómenos participativos, procesos participativos y incorporando personas de diferente procedencia, de diferentes ramas de especialización. Es transparente porque en la medida en que son procesos participativos, son procesos que se hacen bottom-up, se hacen de abajo arriba, con lo cual son absolutamente democráticos. Ahí el resultado es la opinión de muchas personas, no es algo que sale del despacho de una persona, ¿no? Ofrece lo que podríamos llamar información inteligente, en la medida que es una información muy trabajada, con mucho proceso de análisis, y ayuda a reducir esa incertidumbre sobre el futuro y por lo tanto facilita la toma de decisiones a la hora de yo diseñar esas acciones, bien dentro de mi empresa, bien en la administración, esas políticas que me ayuden a, como yo decía, ser capaz de manejar mi propio futuro. Riesgo e incertidumbre, estos que son dos palabras que se confunden y siempre me gusta aclararlas. El riesgo es evaluable en términos de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, pues si yo en un coche por una carretera llena de curvas me pongo a 200, el riesgo de que me dé una torta es evaluable. En cambio, la incertidumbre consiste en el desconocimiento del escenario al que me voy a enfrentar. La incertidumbre no es evaluable. Es decir, hacia dónde voy, no conozco ese escenario y cómo puedo ayudar a conocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece la prospectiva? Pues bueno, pues más o menos esto, apoyo a la planificación estratégica. La prospectiva, ¿no? Y eso es algo que también a veces en las administraciones se confunde, no es que te diga lo que tienes que hacer, te da información para que tú, con tu conocimiento, diseñes estrategias y diseñes políticas. Ayuda a establecer mecanismos de alerta temprana, esto es muy importante. Si yo detecto una serie de indicadores de cambio, me está ayudando a ver si voy por aquí o voy por allá, ¿no? Mejora los procesos de innovación, todo lo que sea información sobre hacia dónde va el futuro de la tecnología, el futuro de la demanda de los mercados, el futuro de planteamientos económicos, ayuda a mejorar esos procesos, me ayuda a ser mucho más proactivo ante el cambio, no reactivo. Si yo no sé hacia dónde llego, yo lo que soy es tremendamente reactivo. Con la prospectiva soy más proactivo, ¿no? Hacia el cambio y, bueno, y hacia tomar decisiones. Y refuerza esa toma de decisiones. ¿Dónde se mueve? Cuando hablamos de prospectiva, y ahora veremos unas definiciones, estamos hablando de medio y largo plazo, no estamos hablando de lo que va a pasar mañana,
Estamos hablando siempre de plazos que estarían de 3 años en adelante. Nosotros en OPTI el plazo que utilizamos máximo es de 20 años. Hay países como Japón, yo creo que ya es el único que habla de plazos de 50 años, ¿no? Normalmente sería entre 5 y 20 años donde se mueve, ¿no? Y estamos hablando de lo posible, de lo que puede pasar, ¿no? Cuando hacemos estrategia empresarial estamos haciendo estrategia a 1 o 2 años y además estamos manejando datos de lo esperable. En planificación, en estrategia, datos más de lo probable y nos manejamos en ese ámbito de los 3-5 años y bueno, esto tendría que estar un poco más corrido para ya lo que sería el campo de la prospectiva. 2 definiciones de prospectiva. Esta es la más académica, es de la OCDE, tiene ya 15 años, puede tener entre 15 y 20 años. Y es esto, tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el objetivo de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mejores beneficios económicos y sociales. Bueno, 3 aspectos o 4 aspectos de esta definición. Tentativas sistemáticas. La prospectiva tiene unas herramientas y unas herramientas probadas, no es tormenta de ideas, no es la bola de cristal. Hay una serie de metodologías que nos ayudan en esto. Largo plazo, como decía, no nos estamos moviendo en el corto plazo. Y esta definición de la OCDE, que para mí se ha quedado corta, lo que buscaba era identificar esas tecnologías emergentes, pero tecnologías siempre vinculadas al beneficio económico y al crecimiento social. Y esta quizá a mí me gusta más. Aquí habla de ejercicio colectivo, como decía antes, la prospectiva ante todo es participativa, es ejercicio colectivo de análisis, comunicación entre expertos, para identificar componentes probables de escenarios de futuro. Aquí estamos hablando de mucho más de tecnología, por eso yo prefiero esto. Proyecciones tecnológicas, efectos sociales, económicos, obstáculos a favor, en contra. 2 ideas. La prospectiva es un proceso, no es un conjunto de técnicas. O sea, la prospectiva empieza desde que yo me planteo qué ejercicio quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con qué metodología, a quién voy a implicar, cómo voy a trabajar a lo largo de todo el proceso, cómo voy a utilizar esos resultados. O sea, es todo un proceso, no es un estudio convencional, ¿no? Y el punto de partida, como decía, es de que puede haber muchos futuros posibles y diferentes. Y bueno, en la medida en que yo sepa, por un lado, identificar esos futuros y elegir esa visión de dónde quiero estar, estaré manejando ese futuro. ¿Qué es? No es extrapolable, sino que está siempre relacionada con las condiciones del entorno. Los alemanes en los años 90, cuando iniciaron sus actividades de prospectiva, lo que hicieron fue coger, los japoneses la habían iniciado en los años 70, no he contado historia de la prospectiva porque si no iba a ser más aburrido. Pero bueno, empezó sobre todo en Estados Unidos, con Defensa, la Rand Corporation, fueron de los primeros que hicieron un ejercicio de prospectiva. En los años 70, muy a principios, la Shell, y esto es un clásico de los escenarios, identificó que algo estaba pasando en el mundo del petróleo, se acababa de crear la OPEP, y bueno, veían y entonces hicieron unos escenarios. ¿Qué puede pasar con el precio del petróleo? Entonces el petróleo estaba regalado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hicieron unos y ahí identificaron un escenario en el que podía producirse una subida espectacular del precio del petróleo. Pues al poco tiempo, a los meses, fue cuando al año de hacer este ejercicio, la guerra del Yom Kippur, y cuando se disparan el precio del petróleo. La Shell, que era la 7ª petrolera del mundo, era la única que estaba preparada ante ese escenario. Entonces tenía un plan de contingencia, digamos, ante ese escenario y lo puso en marcha y pasó de ser la 7ª a la 3ª. Es uno de los ejercicios. A partir de entonces la Shell ha hecho estudios de escenarios y sobre todo además en el ámbito de la energía, donde confluyen muchos factores, los escenarios se hacen.
Pero bueno, no es extrapolable. Los alemanes tradujeron un cuestionario Delphi que habían hecho los japoneses en el entorno y en las condiciones de Japón, lo aplicaron y fue un auténtico desastre. Siempre hay que trabajar con las condiciones del entorno, de las capacidades, ¿no? No es un recetario, no es decir, a mí a veces hay gente que me ha preguntado, bueno, y dígame, hasta me han preguntado, dígame dónde tengo que invertir. No, mire, usted es el que decide dónde tiene que invertir. Yo le doy este material que le va a ayudar a reflexionar. Es un material muy rico para la reflexión, pero no es un recetario así. Y como decía antes, no es un sustituto de la planificación, sino una herramienta, ¿no? Bueno, como decía, vamos hacia una nueva forma de innovar, y en esa nueva forma de innovar, pues yo lo planteo así, como este cono. Esto ya se está haciendo y lo hemos hecho nosotros para algunas empresas. ¿Qué hacemos? Partimos de las tendencias. A una empresa planteamos hacia dónde va el futuro, no solo el futuro relacionado con su área de actividad, sino con una visión mucho más amplia. Bueno, eso lo trabajamos antes. Después trabajamos con ellos, con el conocimiento de la empresa, para, a la vista de hacia dónde va a ser el futuro, ser capaz de identificar cuáles son las necesidades que yo tengo como empresa de modificar mi cartera o de modificar mis productos y a qué retos me enfrento, ¿no? Y luego ya, con lo que es el conocimiento empresarial, identificar soluciones y oportunidades, buscando siempre desarrollos mucho más rupturistas, mucho más visionarios del que es el habitual de un consejo directivo, ¿no?, para buscar nuevos mercados, nuevas aplicaciones. Empleamos diferentes metodologías, aquí hay algunas, aquí falta la clásica, que es el método Delphi. Pues bueno, los escenarios, como decía, que son alternativos del mundo futuro y qué implicaciones puede tener para una empresa. Cuando digo para una empresa, puede ser para un país, o análisis de tendencias, visiones, hojas de ruta, cuestionarios Delphi, pero todas las herramientas pilotan sobre tres aspectos fundamentales. Uno es el conocimiento. Siempre manejamos expertos que tengan conocimiento, o sea, buscamos siempre allá donde está el conocimiento. Otro sería la capacidad de interactuar entre diferentes colectivos y otro es la creatividad. En prospectiva tenemos que ser capaces de aprender a pensar de una manera diferente, de no ser continuistas, ¿no?, de buscar esos elementos de ruptura. En el campo de la empresa, pues bueno, muy brevemente, ¿cómo puede ayudar la prospectiva en el campo de la innovación empresarial? Pues como decimos, reconociendo esas tendencias y hacia dónde va el futuro, analizar cuáles son esos campos de innovación que derivan de las tendencias de futuro, de ahí intentar ver cuáles serían nuevos productos que satisfagan esas demandas y ser capaz de modificar mi cartera de producto. A lo mejor ahí pone 10-20 años, quizás demasiado, pero 5 o 10 años, y hacer esa hoja de ruta, qué camino tengo yo que seguir para modificar radicalmente o parcialmente mi cartera de producto, ¿no? Algunos resultados típicos pues son eso, tendencias de evolución de la tecnología o también de otros aspectos, listas de tecnologías críticas, escenarios de futuro donde nos vamos a mover, recomendaciones de tipo estratégico, hojas de ruta para alcanzar visiones de futuro que nos planteamos, o también oportunidades de desarrollo tecnológico industrial. Nosotros últimamente estamos trabajando bastante en un campo más del corto plazo, más de los próximos 3-10 años como mucho, para identificar oportunidades de desarrollo tecnológico industrial. Algunas consideraciones dentro del campo de la prospectiva. Pues bueno, por un lado, la importancia de los expertos que movamos. Nosotros manejamos mucho paneles de expertos, independientemente de la metodología que utilicemos, entonces la capacidad de coger a los mejores es fundamental. Ahora tengo un proyecto, por ejemplo, en Colombia, donde, claro, la selección de expertos es el cliente el que la tiene que hacer, que es el que conoce allí, y entonces, bueno, como no saben movilizar, primero identificar y luego movilizar a esos buenos expertos, estamos teniendo problemas de ejecución, con lo cual ese es un elemento clave. La calidad de las hipótesis de futuro que nos planteamos, bueno, hay que plantearse cosas que no sean continuismo puro o extrapolación pura del presente, que sean creativas, que sean rupturistas, pero que tampoco sean ciencia ficción, o sea, manejándolo en ese
Adecuar la metodología al objeto del estudio, eso también es fundamental. Cuando se habla de prospectiva, mucha gente habla de cuestionario Delphi. Bueno, el cuestionario de Delphi es una de las metodologías que la tendremos que utilizar en el momento adecuado y en función de lo que estemos persiguiendo, ¿no? Pensar en el medio y largo plazo, este es uno de los challenges que nos encontramos. Es muy difícil que las personas seamos capaces de pensar más allá de lo que nos está rodeando. Entonces, romper esa línea de pensamiento para ayudarles a pensar en el largo plazo es uno de los desafíos. Esto es del enfoque sectorial es una de las vivencias que hemos tenido en Opti. En Opti empezamos haciendo, como digo, estudios muy en sectores concretos para identificar, pues yo qué sé, tecnologías de conservación de alimentos, ¿no? Por decir algo, o cómo iban a evolucionar las renovables. O sea, muy tecnológicos o tecnologías para la producción de elementos de plástico y metálicos. Y los estudios, en cambio, que hacemos ahora son completamente diferentes. Ahora analizamos la movilidad en las grandes ciudades, cómo va a ser la movilidad del futuro, donde convergen aspectos relacionados con reglamentación, con sociedad, con tecnología, muchas áreas, o sistemas embebidos, por ejemplo. Sistemas embebidos son pequeños hardware, software que puede estar embebido en cualquier sitio, en la ropa, en un electrodoméstico, en esta sala. Entonces, es una tecnología transversal que afecta a muchos mercados y que ayuda en los procesos de innovación de diferentes mercados, ¿no? Otro de los desafíos que tiene la prospectiva es que tenemos que buscar el consenso cuando manejamos, o a través de una encuesta o a través de un grupo de expertos, imaginamos el futuro, y lo que queremos buscar es que sea un futuro de consenso entre personas de diferentes procedencias, ¿no? Y luego romper el espejismo de las tecnologías más atractivas. Se tiende siempre mucho a que todo tiene que ser las últimas tecnologías fashion, y no, se puede innovar con otro tipo de tecnologías, ¿no? Que nos ayuda, pues eso, a conocer los caminos que puede recorrer la sociedad. Y un poco parafraseando lo que he dicho antes con lo del barco, de la misma manera que el navegante necesita una carta de navegación, la prospectiva es esa herramienta, es esa carta que nos ayuda a reducir la incertidumbre y a señalar los posibles futuros a compartir. Hasta aquí la primera parte, que son 12:15, o sea, vamos bien, ¿no? No he contado mucho lo que hacemos en Opti, porque yo creo que si queréis ahora, pues durante 10 minutos hablamos un ratito de lo que os he expuesto, y al hilo de las preguntas puedo contaros algunos ejemplos de nuestras experiencias, porque más decir lo que hacemos, hemos hecho más de 100 estudios, hemos trabajado en casi todas las áreas de conocimiento, hemos hecho estudios de Naciones Unidas pues en Sudamérica para desarrollar cadenas productivas en las cuales una parte de esa cadena productiva está en manos de población vulnerable, como fue pues la pesca en la costa del Pacífico o plantas medicinales, y cómo hemos trabajado en eso, quizá primero era objeto de otro análisis. Entonces, si queréis, abrimos eso 10 minutos y luego ya hablamos de más de futuro. Y si no, pasamos directamente, vamos, como queráis. Sí. ¿Cómo sabes que tú con lo que prevés que va a pasar, comunicándoselo a las más gente, no vas a ensuciar, no vas a condicionar esos futuros desarrollos, que ellos por sí mismos no hubiesen llegado a lo mejor mucho más lejos? Es información sobre el futuro, luego ya cada uno evidentemente la manejará como encuentre. Produce como una especie de paradoja temporal, como en el regreso al futuro, ¿no? Sí. Y al final condicionas un poco. Sí, evidentemente puedes estar condicionando. Pero, quiero decir, puedes condicionarlo positivamente. En positivo o en negativo. Hombre, en negativo no, porque como os decía, si es que uno de los objetivos que se persiguen cuando tú haces esa exploración es o bien plantear lo que puede pasar, y en ese lo que puede pasar puede haber un escenario negativo que no me interese, pero sí que es bueno que lo sepa porque me ayuda a prepararme hacia ese escenario, o bien buscar aquellos
desarrollos que produzcan las mejores, bueno, pues desarrollo social y tecnológico. No siempre va a ser así, porque la tecnología avanza y luego hablaremos, ahora lo veréis, de avances, bueno, que entran dentro de del transhumanismo y demás, que a lo mejor visto desde ahora nos parece una aberración, a lo mejor en el futuro no lo es, ¿no? Pero sí es adelantar lo que puede pasar. ¿Cómo puedes manejarlo? A veces puedes influir y a veces no, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Quizás preguntar si hay alguien que haya participado en algún estudio de perspectiva. Yo iba a preguntarles primero si esta disciplina la habéis oído, de alguna manera está en vuestro entorno y en vuestras vidas, o es algo nuevo. Eso sí que quería preguntarlo. ¿Y alguna habéis tenido ocasión de leer o de participar en algún, como decía Félix, en algún proceso de este tipo? Es interesante en este caso señalar las ventajas de participar, que de vuelta lo que se recoge en el estudio de perspectiva son las conclusiones quizás finales. El participar en el estudio está recibiendo mucha información y os abrir vuestra propia imagen de ese escenario que se va, es especialmente enriquecedor. Si decíamos antes el valor de lo intangible, el valor de lo intangible de participar en un proceso de esto es todavía mayor. Como decía, más importante muchas veces que los resultados es el proceso, es la capacidad de movilizar a gente, de hacerle pensar, de hacerle intercambiar sus opiniones. Y que os puedo decir que nosotros a lo largo de estos años, yo no sé cuántos paneles expertos hemos podido manejar, cientos, pero cientos. Nosotros nunca pagamos a los panelistas. Los panelistas nos dedican 2 o 3 jornadas de su tiempo a participar en estos ejercicios y todo el mundo sale encantado, porque el hecho de participar, bueno, es ya una manera de abrirte la mente y aprender a pensar de una manera diferente. ¿Hay sociólogos, hay matemáticos? Sí, depende del estudio que hagamos. Normalmente pues hay sociólogos, hay tecnólogos, hay empresarios, hay personas de la administración, depende del campo, ¿no? Hay economistas, hay geoestrategas, según el estudio, ¿no? Pero bueno, más o menos de esos ámbitos. ¿Contáis con otro tipo de paneles, otra información que no son la que organizáis vosotros? Me refiero, Sí, bueno, claro. Conferencias, yo he participado en mesas redondas de tecnología, concretamente de desarrollo, hacia dónde van los desarrollos web, linguos, etcétera. Ese tipo de información Sí, nosotros, o sea, bueno, aparte de que nosotros, el equipo de trabajo participa en conferencias internacionales donde se habla de estas cosas, además hacemos rastreos de información, de estudios de prospectiva del campo que se haya hecho, que hay en otros países, o sea, antes de iniciarlo hacemos un análisis del entorno, claro. Buena pregunta. Esa es la pregunta más inteligente que se ha hecho. Vamos a ver. La prospectiva, ¿cómo se inicia? Se inicia como material de reflexión para la administración, para los gobiernos. Cuando en Opti empezamos a trabajar, España es uno de los últimos países que se incorporan a esta ola de la prospectiva. Empezamos a trabajar en el 98, otros países habían empezado en los 90. Son los estados los que crean unidades, los que crean think tanks para que les proporcionen información para el desarrollo de sus estrategias y de sus políticas. Entonces, principalmente es algo de gobiernos. ¿Quién más nos ha encargado? La experiencia de Opti. Nosotros hemos trabajado para la Administración Central, para administraciones autonómicas, para sus planes tecnológicos, para orientar las prioridades de sus planes tecnológicos, para el Plan Nacional de I+D+I. Hemos trabajado para asociaciones empresariales, para algunas empresas, y el algunas lo digo, algunas, ahora más, pero para algunas, porque esta mentalidad lo tienen las grandes y las grandes prefieren hacerlo ellas mismas.
la Comisión Europea en el programa Marco. El programa Marco, la prospectiva es muy importante como herramienta en el programa Marco, sobre todo en estos últimos años. Entonces, hemos trabajado bastante en proyectos del programa Marco para Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, como os decía, tanto en América Latina como en Asia. Y básicamente esos son los clientes. O sea, es una herramienta que debe ser útil para cualquiera, ¿no? Otra cosa es quién la entiende y está dispuesto a pagar por ella. Bueno, te advierto que Boston Consulting cobra más que nosotros en cualquier ejercicio de consultoría, ¿sabes? Hombre, es como un proyecto de consultoría seria, ¿no? En cuanto al precio. El CEDETI y ese tipo de organismos... Con el CEDETI colaboramos... Si tú presentas un proyecto que va en línea esas tendencias o no. Sí, con el CEDETI está en el patronato de OCTI y lo que sí ha alimentado mucho de ejercicios que hemos hecho en OCTI, a la hora un poco de fijar prioridades para la selección de los proyectos que financia. Sí. Bueno, en la página de OCTI, www.opti.org. Pero además, si metéis la palabra inglesa de prospectiva, que es foresight, bueno, pues encontraréis muchas páginas donde se publican. Vamos a ver algunas tendencias, que algunos son de resultados de nuestros estudios, otros son de resultados internacionales. Lo he clasificado por diferentes bloques. Un bloque sería economía y negocios. Como decía, tenemos que ir hacia nuevos indicadores del PIB. Los indicadores, el PIB actual, los elementos que lo componen, no reflejan lo que es ahora mismo la economía. Y además lo que nos interesa a Occidente que sea la economía. Nos interesa que se tengan en cuenta aspectos relacionados con el medio ambiente, con la salud pública, con el bienestar social. Naciones Unidas está trabajando, el premio Nobel Stiglitz tiene un grupo que está trabajando también en ello. Pero es una manera de cambiar el concepto de la economía, cambiar los criterios que se utilizan para hacer el PIB. ¿Aumentará la brecha entre ricos y pobres alrededor? Pues eso va a ser así. Desgraciadamente es esa tendencia, en la medida en que bueno, va a haber una serie de empresas y dentro de una serie de empresas, una serie de personas, yo no hablaría tanto de personas, que con sus conocimientos, es interesantísimo. ¿Estáis buscando la página de OCTI o estáis buscando otra cosa? No os dais por eludidos. Si es la página de OCTI, bueno, vale. Bueno, pues en la medida que el conocimiento va a estar en manos de unos y en otros no, esa brecha se puede dar y es algo que debemos de tenerlo en consideración a la hora de intentar cambiar las cosas, ¿no? Bueno, la economía china va a dejar de crecer, empezará a disminuir, hablan de finales de siglo, yo creo que antes. ¿Y por qué antes? Por un tema muy claro, el envejecimiento. Asia es un país que hablamos siempre del envejecimiento de Europa, pero Asia está envejeciendo mucho con sus políticas de demografía y demás, sobre todo en China. Entonces, ese envejecimiento les va a hacer perder vigor económico, ¿no? Un tema muy importante de futuro es la llamada economía verde. Una parte de los economistas están prestando esa atención a todos los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental y se calcula en $1 trillón las inversiones en negocios verdes de todo tipo. O sea, ese es un nicho de futuro. El cambio a moneda electrónica. Vamos a sufrir una transición hacia una sociedad sin dinero efectivo. Y bueno, y eso es muy interesante porque ¿en qué incide? En el control del fraude y en la delincuencia. El papel moneda en el futuro va a tender a desaparecer. Y como decía, pues eso, la lucha del fraude será
el turismo espacial comercial va a crecer. Esto es una tendencia de futuro. A mí me suena como muy... Yo soy una viajera tremenda y es lo que más me gusta hacer en el mundo, pero bueno, lo de ir al espacio no es algo que me atraiga, ¿no? Pero es una tendencia de futuro en el ámbito del turismo. Un tema muy interesante, la desaparición del fast, o la posible desaparición, sobre todo en Occidente, del fast fashion. El crecimiento de determinadas cadenas, y todos tenemos una en mente, ha sido a través del fast fashion. O sea, cómo puedo hacer esa moda pronta, moda rápida, cambiando muy rápidamente y además conectándolo y manejando información de lo que quieren mis clientes. La tendencia al futuro, porque vamos a tender, y digo sobre todo en Occidente, en Asia y quizá en América Latina, con el boom que tienen, la economía de consumo va a crecer, mientras que los pilares sobre los que tenemos que aprender a crecer en Occidente no es sobre ese consumo del usar y tirar, sino es sobre otros valores, bueno, pues basados en que, bueno, pues lo que pone ahí, que la economía, que esté bien hecho, que tenga larga duración, que además no se haga en fábricas donde explotan a la gente, que además se cuide el medio ambiente. Entonces ese concepto de moda rápida es algo que en este mundo en el que nosotros nos movemos ahora puede tardar. No diría yo que no, Zara no desaparecerá en la medida que es una empresa muy lista y será capaz de cambiar su modelo de negocio. O aplicará ese modelo de negocio en un país, o sea, en lugar de aplicar el mismo modelo de negocio en todo el globo, aprenderá a aplicar el modelo de negocio acorde con los hábitos de consumo de los diferentes mercados. También cabe la posibilidad de que se hayan equivocado ustedes. También cabe la posibilidad, claro. Yo es que soy muy escéptico para según qué cosas, y eso supongo que tiene muchos inconvenientes también, pero a mí es que estas cosas me suenan a oficina de apuestas muchas veces. Entonces, estas cosas tienen una base de rigor científico. Eso es lo que a mí me gustaría ser capaz de extraer de su charla y convencerme de que eso es así. Porque el problema es que cuando yo le encargue a usted un estudio de prospectiva de mis negocios o de mis posibilidades para dentro de 20 años, si se han equivocado y yo he seguido sus criterios, es muy difícil que yo pueda reclamarles. Entonces, precisamente por eso, la única manera de que esto realmente, cuando estoy hablando de mí personalmente, una persona que esté en esa misma situación que yo, se convenza de que esto es realmente importante y merece la pena invertir dentro de una empresa para hacer este tipo de cosas, es estar convencidos de que detrás de ello hay un rigor científico, hay unos razonamientos concretos que nos van a llegar a unas conclusiones razonablemente... Uy, entonces las cosas que le voy a contar aquí pues, se va a poner espantado, ¿eh? Decir no, al mismo tiempo que le digo, también le digo, yo soy muy fácil de convencer, siempre que me den herramientas que eso me permite convencer. Entonces, por ejemplo, hay cosas que llevamos oyendo ellas muchos años. Por ejemplo, el tema de que la economía china, por culpa del envejecimiento, sobre todo los que nos dedicamos a problemas con las personas mayores, va en ese camino, es algo que hemos oído eso muchas veces y que tiene cierto razonamiento que es fácil de comprender para los que no somos demasiado inteligentes. Pero hay cosas como, una de las que ha dicho usted antes, que así a primera vista... ¿Cuál? La moneda. Fast fashion. Esto a primera vista. Pues mira, no es ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? Detrás de ahí hay todo un análisis sobre cómo va a evolucionar la economía europea en los próximos años. Y la economía europea va a crecer no por el usar y tirar, vamos a ser más pobres. Y como vamos a ser más pobres, vamos a poner en valor otros conceptos. O sea, como hemos crecido y vamos, España es un paradigma. Ojo, que esto de este tipo de moda, en Holanda, y yo trabajo en una empresa holandesa, lo llevan practicando desde hace más tiempo. Lo llevan practicando, ¿por qué? Por una concienciación ambiental, por una austeridad en su modo de vida, austeridad que no tenemos en Occidente y que a lo mejor nos va a venir por la mano de tener menos recursos económicos. O sea que sobre todo eso hay análisis sociológicos, hay análisis de desarrollo económico. Aquí se ven como una frase, como un titular, aquí parece un titular de prensa, pero detrás hay el tener
a mucha gente o a la gente necesaria, pensando, y gente necesaria que domina diferentes disciplinas, imaginando cómo puede evolucionar nuestra sociedad de consumo, o cómo puede evolucionar la tecnología, o cómo puede evolucionar nuestros hábitos. Que habrá cosas que se acierten y otras no, evidentemente. Yo puedo decir que de los estudios que hemos hecho, pues, y voy a poner un ejemplo, energía. Pues energía hemos acertado en el entorno del 75%. Hay un 25, entre un 20 y un 25, un poco así, que no hemos acertado. Nosotros hicimos en el año 99 un estudio sobre la evolución de la economía del carbón, el carbón limpio, o sea, toda la economía basada en la captación de las emisiones de CO2, el transporte y el almacenamiento, y eso, bueno, puede dar lugar a sabéis que en la ciudad de energía ahora mismo hay 3 plantas funcionando, pero pensábamos que eso iba a tener un desarrollo mucho mayor que el que no ha tenido, porque hay cosas que están relacionadas con cómo la administración asume eso y lo incorpora a sus políticas. Las renovables, nuestro estudio de renovables alimentó el primer plan de energías renovables de este país y dio lugar a lo que ha dado lugar. Que según quien lo analice es un éxito o un fracaso. Bueno. Porque para unos nos dicen que somos los primeros en energías renovables del mundo y otros dicen que estamos pagando el quíntuple de lo que tendríamos que pagar por energía eléctrica. Quiero decir que además hay muchas cosas de lo que usted ha dicho que me suenan a lo políticamente correcto. Mucho medio ambiente, mucho turismo espacial, pero... Bueno, lo del turismo espacial, políticamente correcto no diría yo tanto. Vamos a seguir avanzando, si os parece, y bueno, y luego... ordenadores que gestionarán nuestro dinero, van a ser los brokers de futuro. En el futuro todo lo que es el manejo de trading va a ser más a base de programas complejos y mucho más automatizado, y lo que es el feeling o el sentimiento emocional del broker que ahora mismo invierte aquí o invierte allá va a desaparecer. ¿Sistema? Se está haciendo, pero se utiliza como herramienta, o sea, esto va a ser más generalista. ¿Se mueve por estos sistemas? Bueno, pues cada vez más. Sí, está claro. Pero yo lo que digo es un temor. Si el ordenador va a manejar todo, claro, porque el tema de la bolsa tiene un cierto componente humano de que se especula y tal, y si no se mete ese componente humano, al final es el ordenador que juega ajedrez sobre sí mismo. Esto es una... Te pondrás algo. Bueno, Internet buscará automáticamente, el usuario no tendrá que hacerlo, es que íbamos hacia un Google mucho más inteligente, capaz, y esa es una tendencia y eso está en los medios de comunicación, capaz de interpretar nuestros gustos, conocer lo que queremos, cómo no queremos y facilitarlo de una manera automática. Esto lleva a los problemas de privacidad que todos conocemos. Programas de ordenador que sean capaces de medir el estrés. El tema de los robots, en nuestro país se habla muy poco de robótica, pero en Oriente, en Corea y en Japón hay un programa de robotización salvaje y hacia aquí es donde vamos a ver robots que aprenderán de emociones humanas, que interactuarán con las personas, que tendrán un papel importante. Hablaba antes de tercera edad, pues pueden tener un papel importante, ya se habla. Ya los hay. Ya los hay. Sí, pero ¿en cuántas casas los tenemos? No los tenemos en casas. No los tenemos en casas, pero bueno, pero esto es más uso masivo, ¿no? Tendrán suficiente inteligencia y movilidad para llevar a cabo misiones, ahora ya hay, pero serán mucho más complejos. En el 2025 se cree que contarán con funciones y niveles de inteligencia equiparable a la humana, o sea, la capacidad de procesamiento está aumentando a tal nivel que, tendrán muchos más, el nivel de inteligencia, entre comillas, será mucho más mayor por la capacidad de procesamiento. Sí, los de ciencia ficción han acertado mucho, evidentemente, también se han equivocado. También se han equivocado, pero han acertado, sí. Yo tengo una pregunta que a mí personalmente me preocupa a día de hoy, no sé si
medio plazo. Todo lo que estamos viendo aquí, bueno, la gente que trabajamos en el sector de las TIC, sobre todo contemplando servicios en Internet, bueno, esto claramente tiende a globalizar servicios en Internet, incluso muchos servicios básicos que se ofrezcan mediante Internet. Efectivamente. Entonces yo a día de hoy veo un problema que es la comercialización por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones de este servicio. Ya no para, o sea, para el ciudadano de a pie. Entiendo que a día de hoy hay gente en España que no se puede permitir tener una conexión a Internet por el precio del servicio, y ya no hablemos de las diferencias de calidad de servicio entre los diferentes países. Entonces no sé si habéis hecho algún estudio. Vamos a ver, sí, lo que hemos hecho en algunos estudios es que la autopista de la información, que todavía no está incorporado en las políticas públicas, es como una autopista más, es una infraestructura más. Entonces la tendencia es que es igual que tenemos carreteras o vías de AVE, tengamos fuertes autopistas de la información, porque es fundamental para cualquier desarrollo que haya ahora de telemedicina, de 100.000 cosas. Entonces eso lo entienden muchos países, y bueno, Corea lo tiene, por decir algo, o otros países. Aquí, como siempre somos un poco más retrasados, todavía cuando se hizo el plan E famoso, en lugar de hacer polideportivos, se debía de haber, yo lo he dicho públicamente, se debía haber invertido en autopistas de la información, pero eso va a llegar indiscutiblemente. No te he oído bien. No sé. Creo, no estoy seguro, no puedo decir seguro, pero ADIF, sí. Sí, ya lo he metido, es utilizar infraestructuras. Hubo un momento en que la tendencia era, y recuerdo un estudio que hicimos hará 7 años, 8 años, era utilizar las líneas eléctricas, y eso no prosperó, pero vamos, es eso sí, utilizar, bueno, como decía, la robótica, ordenadores provistos de inteligencia artificial, que piensen incluso más rápidos que nosotros, ¿no? Y se habla en un futuro de que perderemos la batalla contra los robots en la medida en que nuestras trabas físicas, pero eso también tiene arreglo, luego lo veremos. En el campo de la energía, bueno, pues habrá una amplia gama de tecnologías que reemplazarán a los combustibles fósiles, como algún ejemplo es pues el tema de la fotosíntesis artificial, que ya se está trabajando, evidentemente. Bueno, se está explorando el tema de mini agujeros negros, reactores de onda, otro tipo de fuentes de energía, ¿no? Una base lunar de producción de energía solar quizás sea el mejor camino para cubrir la futura demanda de energía, y hay una compañía japonesa que está trabajando con esta idea, crear una gran base de energía solar en la Luna. ¿Que cómo se reparte la Luna? Como la Antártida. Como la Antártida. El amoníaco como sustituto del petróleo, bueno, pues aquí se habla un poco el hidrógeno combinado con nitrógeno en forma de amonio, pues puede llegar a ser el primer combustible, sobre todo para transporte o para el hogar. Estos son ideas, El uso de la geotermia es la gran infrautilizada como fuente de energía. Tenemos muchas kilocalorías en el subsuelo nuestro que no se utilizan. Yo estuve en el desierto de Atacama hace un par de años y ahí intentaron poner, era con tecnología de un país nórdico, no recuerdo, una planta, ahí hay un montón de geysers, una planta de geotermia, pero luego lo que no había era equipos locales capaces de seguir explotando y manteniendo eso, pero bueno, es una de las fuentes que podemos utilizar. Bueno, es evidente que el crecimiento de las ciudades va a incrementar la contaminación global, se habla del orden de un 25% de gases efecto invernadero y esa es como tendencia, ¿no? Lombrices que extraerán componentes del petróleo y de los metales, bueno, se está trabajando, es todo como utilizar la biología o los elementos que nos proporciona la biología en temas, en este caso, de descontaminación o de otras cosas.
La desertificación es otra tendencia que ahí está y que, bueno, que hasta ahora se está trabajando a nivel de prospectiva en temas de lo que sería geoingeniería del clima, es decir, todas aquellas soluciones tecnológicas que vayan encaminadas al tema de frenar todo lo que es el cambio climático, pero bueno, es otro. Usaremos el agua más eficientemente. El agua es uno de los grandes retos que tenemos, por un lado, y habrá otra, mejorando temas de irrigación, de cultivos, desalación. Naciones Unidas estima en el tema del agua que 2,8 billones de personas vivirán en ambientes de estrés hídrico, de déficit hídrico, y una parte será España, ¿no? Y luego aplicaciones de la nanotecnología en este ámbito, como puede ser para filtros de purificación de agua que pueden abastecer de agua potable en aquellas áreas de estrés hídrico. El futuro es de las ciudades, o sea, eso es algo evidente. Cada vez más, esta es una foto actual de cómo está la población en el mundo. Y como veréis son grandes urbes, ¿no? Y luego con grandes zonas sin habitar, deshabitadas. Se prevé eso, que en el 25 el 70% de la población mundial va a vivir a ciudades. Esas ciudades tienen que cambiar, tienen que ser más eficientes. Y bueno, y aquí hay algunos ejemplos de eficiencia, avances en pilas de combustible que permita exploración y colonización del mundo submarino. Esto es un poco ciencia ficción, pero lo he puesto porque la Luna se podrían construir hogares, pero bueno, más realista el edificio del futuro. El edificio del futuro tiene que ser mucho más eficiente, mucho más sensible con las fluctuaciones del tiempo. Bueno, un ejemplo pueden ser estas protocélulas de revestimiento que usan bacterias luminiscentes. Esto es algo en lo que se está trabajando, no es ciencia ficción. O otros materiales que se ponen en las fachadas y son capaces de captar la luz solar y el agua y así ayudan a calentar o refrigerar el edificio interiormente. Sistemas de información geográfica que puedan utilizar las ciudades para recoger datos en tiempo real de los ciudadanos, mejorar sus servicios. Bueno, este es un ejemplo que está en el Reino Unido. Como decía, energéticamente más autosuficientes, que ser capaces. Yo, lo de los residuos, ahora cuando dicen que en el Ayuntamiento de Madrid nos van a recoger la basura un día sí otro, no, es que algo más, bueno, que mueve más dinero, porque yo he trabajado en ingeniería medioambiental y lo conozco, que mueve más dinero es la gestión de los residuos urbanos. Eso es un negocio tremendo, pero también es algo absolutamente ineficiente. O sea, yo la basura que genero en mi casa, de lo que sea, tiene que venir un camión que la transporta, que la lleva a un vertedero, y sin embargo ya se está trabajando con sistemas para tratamiento de los residuos en el entorno más cerca de donde se producen, ya sea lo que sería un bloque o una urbanización, ¿no? Y esa va a ser la tendencia, con lo cual, bueno, pues esto de la señora Botella será historia. La ciudad del futuro será más multicéntrica, o sea, ser capaz de tener en diferentes centros todos los servicios que de alguna manera hagan no sea tan necesario grandes desplazamientos. Iremos en el futuro a un transporte más colectivo, pero cuando digo colectivo no quiero decir como ahora. Un transporte colectivo puede ser pues un pequeño cochecito eléctrico que yo tengo, que además es del ayuntamiento, que yo lo cojo para mi uso y que además yo lo manejo, pero llega a una gran vía en la cual se ponen varios cochecitos uno detrás de otro, se conectan. Eso no es ciencia ficción, eso es posible. Se conectan, yo voy leyendo el periódico y luego lo dejo pues aquí cerca y lo coge otro. Ese tipo de transporte colectivo personalizado, de alguna manera, es una de las tendencias, ¿no? Los vehículos particulares, esa tendencia a que sean pequeños, eléctricos, incluso apilables para no ocupar espacio, ¿no? Vehículos que funcionan sin conductor, eso está claro, que vamos a un sistema de movilidad mucho más inteligente. En temas de salud, los baby boomers, yo siempre tengo que mirar cuándo es los baby boomers, pero más o menos es entre los años 50 y los años 65, es
ese rango. Vosotros habéis nacido todos después de, yo creo, menos Félix y yo, todos han nacido después, pero bueno, aún Félix y yo podemos tener la esperanza de vivir más de 100 años. No es ciencia ficción, se está trabajando en todo lo que es el tema de los telómeros, que es bueno, lo que nos hace envejecer a las células. Y hay experimentos en ratones donde mediante un alargamiento de telómeros se están alargando la vida, o sea, no es algo que se está trabajando. Trabajando en fases muy tempranas, no como de los años 50 pueda llegar a 100 años. No sé, yo lo veo todavía un poco temprano. Bueno, ojalá te vea cuando yo tenga 100 años. Ojalá. Vamos, evidentemente se está trabajando, bueno, hay otra tendencia, es máquinas robóticas quirúrgicas que pueden ser todo lo que es el desarrollo de la ingeniería tisular, ser capaces de construir nuevos tejidos mediante un proceso que se llama bioprinting, que usa las propias células de los pacientes como catalizador para la construcción y regeneración de tejidos. Bueno, esta es una tendencia que a mí me hizo gracia. Más gente que nunca necesitará tratamiento por pérdida de audición. Los niveles que soportamos ahora de decibelios no lo soportaban nuestros abuelos y eso nos llevará a esto, ¿no? Y el Internet de los cuerpos, ¿no? Que sean capaces de monitorizar a distancia lo que está pasando en nuestro corazón o lo que está pasando en nuestra generación de insulina, por ejemplo. El turismo médico, esto es algo que ya está ahí. Es un gran mercado, ya está ahí, algunos países y lo están trabajando. Y ese puede ser un mercado español. Cuando hablamos de industria del futuro, yo siempre digo que la industria relacionada con la salud es un mercado enorme que va de muchos aspectos, desde temas de teleasistencia a temas de biotecnología aplicada para la regeneración de tejidos, y se está utilizando ya en países como una industria, ¿no? Bueno, sensores de emoción en nuestros entornos para reducir el estrés. Esto, bueno, pues mediante sistemas electrónicos que yo toco, que yo tal, pueden reducir el nivel de estrés de las personas. Nanotecnología y biomimetismo ofrecen esperanzas para restauración de la vista. Bueno, esta es una técnica mediante electrodos complejos en forma de flor que se implantan en el ojo de ciegos y pueden restaurar la vista. Es algo también que se está trabajando. Ofrecen esperanzas. ¿Dónde está? Ah, bueno, sí, ofrece esperanzas, sí, no es que, pero bueno, pero se está trabajando. Y los epilépticos, que pueden ser aliviados gracias a un ordenador, que llevan monitores que leen las ondas cerebrales y ayudan a prevenir cuando va a haber un ataque. Terapia musical en intervenciones, esto también se hace. La vida se podrá prolongar tanto como quieras gracias a la sustitución de órganos naturales por artificiales. Bueno, hay yo no sé si conocéis una tendencia que se llama transhumanismo, leerla, es una tendencia tanto filosófica como científica, y aquí se dice algo, hay toda una línea y hay grandes futurólogos que están trabajando y hablando de eso, ¿no? Y es cómo podemos, mediante la tecnología y la biología, mejorar nuestras capacidades físicas e intelectuales. Bueno, será más fácil que nunca, ya entramos en el ámbito, crear una nueva identidad, ya se hace, identidades de nosotros mismos, nuevos avatares en realidad virtual. El aprendizaje, esto sí que creo que es uno de los grandes retos. Yo pienso que tenemos un modelo de educación que responde a la educación de la revolución industrial, no es la educación de la revolución del conocimiento. O sea, a nosotros nos enseñan prácticamente o nos orientan a que para cada problema hay una solución, no que para un problema hay un abanico de soluciones. Está demostrado que cuando un niño es pequeño tú le haces una pregunta y su capacidad, su creatividad es infinitamente mayor que cuando ya tiene 10 años, porque le han castrado de alguna manera su creatividad. Esa es la educación que tenemos ahora.
Entonces, bueno, ahí hay grandes pensadores en torno a este tema, y tienen que cambiar los modos y la forma de educar a nuestros niños, ¿no? Basado en juegos. Bueno, aquí se ponen algunas ideas, ¿no? La falta de trabajo puede ser compensada por un juego social que entretenga a los ociosos. Ojo, puede haber un grupo de población que difícilmente encuentre trabajo en la sociedad del futuro. La transición a una sociedad con menos, esto es lo que hablaba antes, de no tener dinero en efectivo, y lo que puede ayudar también es a reducir la actividad delictiva, ¿no? Vamos a una sociedad envejecida tanto en Europa como en Asia, repito, porque parece que eso solo es un problema de la ciudad, del entorno europeo y del entorno más desarrollado. También en Asia está pasando. En América del Sur, ¿no? Ahí es donde todavía hay mucha renovación de la población, pero ahí sí, ¿no? Va a haber un aumento de gente que viva sola y, sobre todo, un mundo mucho más multirracial. Y eso, yo la primera vez que fui a Estados Unidos pensé, esta es la sociedad del futuro, una sociedad donde conviven chinos, japoneses, italianos, procedentes de Turquía, de indios de América del Sur, de todo tipo, y esa es la tendencia, ¿no? Tendremos más tiempo libre. Uy, ya tenemos que acabar. Bueno, como excedente cognitivo para hacer cosas y para trabajar a lo mejor en proyectos, sobre todo en proyectos cooperativos, porque el mundo del futuro es el mundo de la cooperación. Las relaciones humanas cambiarán de forma, vamos a ser menos carnívoras en el futuro, porque bueno, una vaca cuesta mucho dinero en todo, en emisiones de gases de efecto invernadero y demás, pero la carne también puede ser un producto artificial mediante técnicas de biotecnología, puesto ahí no harán falta vacas, se puede producir carne, ¿no? Bicicletas y otro tipo, aquí se pone bicicletas, pero yo creo que son vehículos unipersonales, de otra manera, nos ayudarán a desplazarnos en un futuro. Esto de sociedades divididas entre razas mejoradas y no mejoradas es algo que se puede hacer. Podremos en un futuro manipular nuestro ADN para tener unas mejores condiciones físicas y unas mejores condiciones intelectuales, ¿no? En el trabajo, pues la estructura del trabajo van a ser flexibles, mucho más flexibles. Olvidaros de tener un trabajo para toda la vida, eso además es aburrido. Hay que pensar en que hay que cambiar de trabajo, y no solo de empresa, sino también de trabajo. Emprender cosas nuevas, eso es algo que tiene que venir también en ese cambio, como decía, de la educación. Nos tienen que educar para cambiar de actividad a lo largo de nuestra vida laboral. Alta flexibilidad en tiempo, en lugar, trabajaremos muchas veces no contratados por empresas, sino contratados por proyectos. Yo pongo siempre el ejemplo de una película que es un equipo de gente, expertos en determinadas cosas, que se unen para un proyecto, que es hacer la película. Cuando acaba la película se separan y se unen a otros proyectos. Pues esa va a ser una manera de trabajar en el mundo, y bueno, conviene que os hagáis, es esa capacidad del trabajador para desempeñar actividades diferentes a lo largo de la vida. Y bueno, nueva élite del conocimiento, y una cosa que es verdad, eso que decía, que no va a haber en el futuro trabajo para todos, habrá que trabajar de otra manera. Esto nos lleva a esa forma de trabajar, a mucho más el aumento de autónomos, de freelance. Las empresas van a tener solo el personal contratado para operaciones esenciales y buscarán a los mejores profesionales para incorporarlos a proyectos específicos, ¿no? Y ahí vamos un poco a algo que un americano que es uno de los futurólogos famosos, llama el imperio del uno. Es decir, yo con mis capacidades y con todas las herramientas que me proporciona Internet voy a ser capaz de difundir mi talento, mis productos, mis servicios en una red global, y además asociarme con diferentes personas que están en diferentes países para formar ese tipo de nodos, ¿no? Bueno, visión artificial, yo creo que ya lo voy a dejar, Félix, tú me dices, ¿no? Esto es una visión casi bonita, paradisíaca, pero no, paradisíaca no. Solamente, solo una línea, la de
la distribución de la delincuencia, si quito la línea de distribución de la delincuencia, sí, me encuentro con el punto de William Gibson, en el punto, en el cual hay un estrato, un 70% de delincuencia de población y un 25% de empresas multinacionales que dominan todo el mundo y que son el poder auténtico. Con todo, absolutamente lo que pone ahí. Entonces, me está dando una visión muy bonita, pero yo veo que con muy pocos cambios tenemos la otra visión. puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. No diría yo que no. Esto es, vamos a ver, yo lo que he querido con esta, o sea, me podéis poner a parir, me da lo mismo. Lo que he querido con esta presentación es haceros pensar, ¿vale? Eso es lo que he querido. Y pensar un poco de una manera diferente, no con los parámetros que leemos todos los días en la prensa. Dime. Hay cosas contradictorias económicamente, porque por un lado tienes una población envejecida, con robots que sustituyen a la gente, dinero tal, dinero cual. La cosa es que igual puedo hablar de que esto suceda hasta el 2025, antes, después. O sea, lo que decir, hay ciertos parámetros que cambian otros. O sea, hombre, evidentemente todo el desarrollo de la robótica, por ejemplo, pues lleva a que para determinadas operaciones mecánicas, por decirlo de alguna manera, aunque cada vez tengan más inteligencia, o sea, el nivel de operarios sea menos necesario. Pero luego lo que decía usted del empobrecimiento y todo eso... claro, es que eso puede llevar... Deja de tener mucho sentido, porque si tú ya tienes, si vas eliminando la escasez de recursos, apoyándote en algo... En tecnología, en tal... Totalmente en el otro lado, que la gente se arte de las ciudades y se vaya al pueblo... Es que aquí, pero aquí a lo mejor lo que no estoy presentando... No estoy presentando una visión de cómo será el mundo en el 2030. He presentado tendencias y esas tendencias, según cómo se manejen, se materialicen, se apoyen, se frenen, nos dará un mundo u otro. Con lo cual, vuelvo a lo que decía al principio, podemos construir nuestro futuro, podemos de estas tendencias ver cómo las encauzamos. Pero sí, o sea, evidentemente esto según lo combines, o puedes tener un mundo tal, exactamente, puedes tener el gran hermano. Muchas de estas cosas, como he visto en películas del siglo, están intentando, que las hemos visto películas que no, pero todo esto tiene una base científica, lo que he presentado aquí tiene una base científica, ¿no? Y una cosa, sí. Como desde la base científica, lo que he hecho en falta mucho son tecnologías que se vayan en contra de los residuos nucleares que ahora mismo existen y que son un gran peligro en cuanto a que, por ejemplo... Sí, que tiene una vida... relativamente pequeño, por ejemplo, que impactara en algún sitio, una explosión y tal, se podrían producir. Entonces, seguramente, como la necesidad del miembro... Es que luego, efectivamente, dices, bueno, luego había ahí algo de tecnologías, pero tampoco en ese línea. Bueno, aquí se habla, por ejemplo, hemos hablado de que no tendremos agua, pues aquí se dice que puede haber sistemas o dispositivos que pueden transformar el agua salada y contaminada en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno te alimenta una pila de combustible portátil que te suministra electricidad y el vapor al final, o sea que, ¿ves? Eso es un poco esas contradicciones. Por un lado estamos diciendo que va a haber cada vez más necesidad, más problemas de déficit hídrico en el planeta y por otro lado la ciencia puede buscar soluciones a ese déficit, ¿no? Sí, pero que es un punto que yo creo que falta y que va a ser muy importante vamos, que se puede producir un desastre. Por el tema nuclear. No, si ahora me preguntas a mí, una vez me lo preguntaron, ¿cuál puede ser la causa de una catarsis en nuestro planeta? Pues una es una pandemia. O sea, cómo ahora toda la movilidad hace que, y una pandemia puede ser. Yo no lo quito, lo del impacto del meteorito, pues bueno, pues ahí está. Claro, ¿sí? Una explosión, dices, de un... residuos nucleares se distribuyen por una zona. Hace poco pasó algo parecido con unos residuos
tecnología pues se distribuyó. Sí, se contaminó. Metales pesados, ¿no? Una gran crisis con algo. Sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pues con mucho más Sí, sí, que estaba el importante prever algo de tecnología para... Hombre, yo creo que alguien debe estar... Yo no te puedo dar datos en este momento, pero vamos, el tema de los residuos nucleares es uno de los desafíos que tenemos y seguro que se está trabajando. Ahora mismo no tengo datos. Disculpe, una pregunta. No lo tome como intento de descalificar, que no lo es justo lo contrario. No. Yo estoy convencido de que, sin quitarle rigor a este estudio, seguro que lo tiene. No, esto no es un estudio, esto he planteado, como digo aquí bueno, ideas para... Yo estoy convencido que aquí que estamos unos cuantos que pretendemos ser innovadores, que no investigadores, nos juntamos en grupos de trabajo como el otro día y sacamos un estudio o una presentación que a simple vista, y si uno no escarba debajo y ve lo que se ha hecho por debajo, puede tener una apariencia de credibilidad parecida a lo que usted nos acaba de presentar, porque aquí somos muchos frikis de diferentes tecnologías. Yo el primero, que de la mía lo soy, y seguro que le podemos dar una apariencia de credibilidad similar o parecida. Sí, sí. Si uno nos rasca. Entonces, como a nosotros, las empresas en las que estamos nos pagan, y como dijo el primero que nos dio a nosotros la charla, todos tenemos la esperanza de que nos paguen y nos paguen mucho, pues nos pagan para ganar dinero. Nos pagan para ganar dinero y para que nosotros innovemos le produzca beneficios a la empresa. Entonces, como nosotros lo que no podemos decirle, o yo mi jefe, desde luego, si se lo digo, me manda a tomar un café a enfrente, que le voy a decir que hasta el 2020 no va a poder averiguar si la línea que hemos escogido de trabajo le va a dar dinero a la empresa o no, porque en el 2020 seguramente la empresa la gobierne su hijo, que a saber si le interesa o no. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos, delante de los que están gobernando nuestros proyectos de investigación y los que en el fondo nos pagan, que lo digamos o no digamos, es lo que nos interesa, ¿cómo le podemos decir que esta prospectiva es realmente científica y tiene un rigor por detrás? La única manera que podemos decirlo es expresar la manera de hacerlo no es diferente a usar futurólogos, porque usted habla de futurólogos, que a mí futurólogos siempre me suena a Rappel. ¿Te suena? No es Rappel, no es Rappel. Vamos a ver, he puesto esto. Al final, quien tiene que definir dónde desarrollar los nuevos productos, los nuevos servicios, dónde buscar nuevas aplicaciones, es el empresario. Pero si tú al empresario, en lugar de alimentarse con su conocimiento del día a día, con su conocimiento mediatizado por su trabajo, le abres esa mente proponiéndole estas cosas que he presentado son como más rupturistas, habría que ver, si tú me estás hablando de temas de tercera edad y demás, pues bueno, te doy un estudio que tenemos de tecnologías para tercera edad donde verás que hay cosas, pues te lo puedes bajar de internet, donde verás que hay cosas que dices, esto ya me lo sé, o sea, que hay cosas que son de hoy, que no son de mañana. Pero si tú eres capaz de decirle, oye, mira, pero es que por aquí va a haber tendencias, por aquí va a haber... Le puedes ayudar a pensar en otros productos para allá, pero que no es el producto convencional que a lo mejor tiene un mercado ya agotado. Le puedes mejorar su capacidad de innovación, provocándola, ayudándole a pensar por dónde van las tendencias de desarrollo tecnológico o de demanda social. Ese es, pero al final es el conocimiento empresarial el que determina dónde poner sus euros, ¿no? Es que las pymes, proyectos a 20 años vista es algo que... A lo mejor 20 años... Mira, os he dicho antes que nosotros ahora estamos trabajando a 3-5 años. Estamos trabajando a 3-5 años. Y estamos trabajando con ellos, pues eso, promoviendo esa creatividad y además, sobre todo, mezclando su conocimiento con el conocimiento de otras personas que le ayudan a identificar nuevas áreas que a lo mejor no se le habían ocurrido. Es la innovación colaborativa. Esa. Sí. Yo, hay una cosa que, soy tecnólogo, ¿vale? Soy informático y puedo estar muy de acuerdo y puedo estar muy friki, como ha comentado el compañero, y estar pensando pues, en las tecnologías, muchas cosas de ciencia ficción que también me encantan, pero también somos humanos, ¿de acuerdo? En
esas tendencias hay una deshumanización tremenda. Y parece ser que en todo esto de la innovación, la tecnología, etc., nuestra sociedad está empezando a apartar las ciencias sociales, ¿vale? Con la gente que nosotros llamábamos de letras, pero ¿hasta qué punto nos estamos equivocando si eso lo estamos haciendo? ¿No? Porque si lo vemos todos del perfil de la tecnología, de la ingeniería, y perdemos la componente... Sí, la componente humanística. Vamos a pegar una galleta de muscular. Está claro. Entonces, yo os he dicho que en los estudios últimos, en la última etapa, cada vez incorporamos más sociólogos. Pero, sin embargo, esas tendencias, usted está dando una visión tremendamente deshumanizada de la sociedad, y al fin y al cabo es que no dejamos de ser humanos. No, es según como lo veáis, deshumanizado, no, relativamente. El que pueda sustituir un corazón mediante ingeniería tisular, bueno, pues no me refiero a eso, deshumanizado. La tendencia social. Para todos. Habrá que hacer algo con los objetos. Eso, ojo, es que, vamos a ver, eso es algo que puede pasar. Eso es algo que puede pasar. No neguemos porque no nos gusta. Que eso es como muy humano, decir, este escenario no me gusta, lo niego. No, tenemos que plantearnos que eso puede pasar y que tenemos que buscar a lo mejor una solución para ello. Si no le gusta a nadie, no pasa. Porque todo el mundo te va a poner en contra y preguntar qué pasa. Yo sí le preguntaría una cosa, ¿hasta qué punto en los análisis que ustedes hacen no solo analizan lo que los grupos de expertos que ustedes tienen prevén que puede llegar quizás ocurrir en el futuro, sino analizan también lo que viene del pasado? Porque yo en este tipo de análisis muchas veces veo análisis tremendamente pesimistas que no comparan con lo que teníamos antes. Por ejemplo, usted ha puesto una tendencia que no es nueva, y no va a haber trabajo para todo. En Roma y en Grecia no había trabajo para todos, entre otras cosas porque había un mogollón de esclavos que hacían el trabajo, mientras que el resto pasaban de trabajar. Entonces, soluciones a esas cosas las hay. Por ejemplo, tengamos esclavos, ya hemos resuelto el problema del empleo. Hombre, pero eso habría trabajo, entonces. No, pero hay solo para unos poquitos. Es una solución del pasado, solo para ¿no? unos poquitos. Quiero decir, ¿hasta qué punto analizan cosas que ya hemos hecho los seres humanos en el pasado? En el pasado. Y que influyen también? Hombre, yo diría que la sociología es una ciencia que se basa de toda nuestra acumulación de experiencias, ¿no? Aparte de la sociología, quiero decir, entre los expertos también hay expertos en historia, que nos pongamos... Hombre, en historia como tal no, ¿qué vamos a hacer? Permítame que se lo diga, pero siendo un absoluto ignorante me parece un error, porque como decía cierto señor muy pasado de moda, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, no, bueno, eso está claro. Feliz son. Por romper alguna lanza, la perspectiva tiene un montón de herramientas de metodologías de trabajo. Hemos mencionado, por ejemplo, el informe de perspectiva que hicieron en la UASA. ¿Hacia dónde queremos llevar el país? Y el resultado, es decir, que según iban saliendo los resultados parciales, no es que intervinieran científicos, que es muy importante, interviene toda la población. Sí, lo que he dicho al principio, es un proyecto colaborativo. A través de ese caso de Internet estoy hablando de finales de los 90. Entonces, era muy llamativo porque las conclusiones técnicas, de tendencias sociales, etcétera, luego tuvieron una continuidad política, con decisiones como, por ejemplo, vamos a dejar de explotar los recursos pesqueros. Es decir, un país como Nueva Zelanda, donde había una de fauna magnífica, donde además había relativamente poco marco de pesca, no sé qué. Oye, aquí podemos montar un paralelo de exportar a Japón, a tanto. Lo que decidió el país es que eso no lo hacían. Pero en base a este tipo de datos. Mira, nosotros hicimos un estudio en Curitiba. Curitiba es la capital del estado de Paraná, un estado al sur de los más desarrollados, y además Curitiba siempre ha sido muy innovadora en un sistema de transporte público innovador y demás, y era Curitiba 2030, y ahí movilizamos a muchísima gente. Y se plantearon toda una serie de aspectos relacionados con sostenibilidad, con una Curitiba mucho más multirracial y muchos aspectos sociales también, aspectos relacionados con cómo educarla. El objetivo era cómo ser capaz de Curitiba ser una ciudad innovadora, capaz de generar innovación y además de atraerla.
y movilizamos a mucha gente. Esto nos lo encargó la Federación de Industrias del Estado de Paraná, se lo pusieron en la mesa del prefeito, del alcalde, y el alcalde lo incorporó, es en la línea que tú estabas hablando, lo incorporó en sus políticas, había temas de gobernabilidad, como incorporar a los ciudadanos en el proceso de gobernanza, en fin, muy sociales ahí, tremendamente sociales. En el libro blanco, la perspectiva, en el libro blanco de innovación de Gran Bretaña, a finales también de los 90, la primera línea de estrategia tecnológica era temas relacionados con la seguridad de las personas y de las propiedades. Si veis ahora, en Londres sabéis que hay... Sí, lo de la seguridad es... Desde el punto de vista de cámaras, de aplicaciones, de software, claro. que hay gente que este tipo de información la maneja de una manera y otros que... Es así. Eso es así. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Technology Clay de los franceses, de casi principios de los 90. Las 100 tecnologías clave. Tecnología clave, de protección nacional, cientos de expertos en los distintos paneles, y no aparecía la palabra Internet. Es decir, en el futuro no se hablaba de Internet. Entonces, ¿cómo es posible que todos aquellos sabios, etcétera, no se dieran cuenta de lo que venía? Y entonces, dentro de ese análisis, bueno, es que había que saber cómo era el modelo a finales de los 80 en Francia o a primeros de los 80. Había una cosa que se llamaba Minitel, que la gente tenía en su casa y que hace prácticamente todas las utilidades básicas que tenemos ahora en Internet, de guía de teléfonos, de encontrar a fulanito, de mandar un SMS, correr, ya lo tenían los franceses con la aplicación. Entonces, no veían que fuera tan urgente el fenómeno de Internet porque ya tenían una herramienta que obviamente ya es obsoleta, está fuera, sigue existiendo. Pero, o sea, esto explica por qué en unas sociedades tienen unas condiciones, lo que decía Ana desde el principio, es decir, no es inmediatamente extrapolable. No. Oye, yo, como queréis, tengo más material, pero yo creo que lo dejamos, ¿no? El objeto de esto, que era agitar conciencias y poner datos nuevos encima de la mesa, está más que a la vista está. A la vista está, que no ha dejado indiferente, ¿no? A vosotros.